Perfecto, ¿Oíste? sí, señor. Bueno, entonces te voy a ir contando cada partecita que tengo, bueno, porque es que aquí lo tengo en rojo y toda la cosa, pero te lo voy a contar para que veas a ver si ese es el rumbo que debe tener el proyecto, si tiene lógica de acuerdo con lo que te están metiendo, y claro, yo le veo mucha lógica de acuerdo al proyecto de investigación, ¿sí? Sí, señor. Entonces, bueno, los problemas identificados, recuerda, para hacer aquello que hicimos de la primera, ¿cierto? Lo primero allá en caracterización, que Sí, era señora. dentro de la gerencia estratégica de proyectos, elija en qué área es el proyecto, ya sabemos que es dentro de los proyectos de infraestructura, construcción de esto de vivienda vulnerable y listo. Y entonces hay varios problemas en ese tipo de proyectos. Uno, sobrecarga de capacidad operativa y desalineación con lineamientos nacionales. Entonces, yo he hecho aquí una identificación de cosas dentro de esa sobrecarga. Por ejemplo, el hecho de superar el límite recomendado de los 300 mejoramientos que tú decías por gestor, ¿sí? Por ejemplo, que se generaron 1.200, ¿no? Eso que tú decías, que ¿cómo es eso? Que solo está autorizado 300 y que los 1.200, ¿sí? A ver si entendí bien. Esto genera desbalance de cargas de trabajo, retrasos y pérdida de control. ¿Sí? Sí, señor. Segundo, esto refleja debilidades en la planificación estratégica y la gestión del alcance. ¿Sí? Esta sobrecarga. Bueno, ¿qué pasaba? Que esto viene allá atado a lo que ya vamos a ver, a identificar, que es lo de los stakeholders. Otro problema, fallas en la articulación y coordinación entre stakeholders. ¿Sí? Ahí está el principal. Multiplicidad de actores, ministerio, Fonvivienda, entes territoriales, operadores, contratistas, proveedores y comunidades. ¿Sí? Otro elemento, ausencia de un mecanismo de integración de proyectos, como el Project Integration Management del PMI, ¿cierto? Y un impacto directo en el cronograma, en la calidad y en la satisfacción de beneficiarios. Esos son elementos que forman parte de esa problemática que se llama fallas en la articulación y coordinación entre stakeholders, ¿sí? Otro problema, complejidad del modelo híbrido público-privado sin gestión de una integración robusta, ¿sí? Entonces, aunque se amplía cobertura, se incrementan riesgos por la duplicidad de funciones, falta de responsabilidades claras y fallas de gobernanza, ¿sí? Eso forma parte de ese problema. Otro problema, deficiencia en los mecanismos de seguimiento y control, monitoreo insuficiente de los indicadores clave, de los KPIs, del costo, de la calidad, del tiempo, de la satisfacción, ¿cierto? Ausencia de herramientas tecnológicas integradas, por ejemplo, los tableros, los dashboards, ¿cierto? Los sistemas de información del PMI, ¿no? Que eso nos dan una guía grande para la gestión del proyecto. Sistemas de información centralizados, si es el caso de la organización que tenga sistemas de información centralizados y que haya una articulación con todo eso, ¿sí? Sí. Sí, señor. Quinto, cuellos de botella contractuales y debilidad en la gestión de adquisiciones, que supuestamente eso también se está generando, ¿sí? Procesos contractuales rígidos, fragmentados y poco sincronizados con las necesidades del cronograma de la obra y provoca retrasos en suministros y en ejecución física. Bueno, otro problema, poca alineación entre la estrategia social del programa y la ejecución técnica del proyecto, por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque eso se deriva de allá, ¿no? Sí, Ejecución señora. técnica, porque no sabemos por qué se nos escapó de las manos todos esos stakeholders que van a estar al frente de los proyectos, ¿sí? Eso, como tú dices, los contratistas. ¿No? Bueno, Sí, señora. entonces, ese 6 tiene riesgo de que el impacto social se diluya por problemas técnicos y administrativos y falta de indicadores de impacto social integrados en la planeación del proyecto. ¿Sí? Entonces, Sí, de estos 6 problemas, fíjate que al final todo eso que hemos hablado es un problema de la articulación del stakeholder. Entonces, el problema central que he identificado es, ¿cierto? Que es el más estratégico, es la falta de articulación entre stakeholders y ausencia de herramientas de integración en la gestión de proyectos, ¿sí? De donde se desprenden los demás problemas. ¿Sí? Sí, señora. ¿Estás de acuerdo? Sí, señora. Sí, es Ese verdad. es, Sí, sí es el ese problema es el principal.
Exacto, el problema principal. Entonces, vamos a enfrentarnos a ese problema. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, ¿qué pasa con la gerencia estratégica de proyectos entonces de cara a abordar este problema? ¿Sí? Involucra la gestión de la integración, que es un área central del PMBOK, ¿sí? Toca la planificación estratégica, el alcance, los cronogramas, adquisiciones y comunicación, por supuesto, y tiene un impacto directo en el valor social esperado del programa Cambia mi Casa. O sea, total, esa falta de articulación es la que hace el caos total en ese proyecto. ¿Listo? Entonces, yo tengo ahí una notica que te puse en rojo. Descripción de la situación problemática. Aquí hay un resumen que te tengo de esto, pero contado en una narrativa. Pero te pongo en rojo que hay que sustentar con literatura referente al programa ese Cambia mi Casa, ¿no? Cuándo se creó, por qué se creó, ¿cierto? Porque eso lo voy a nombrar acerca de ese proyecto, en esta parrafadita. ¿Sí? Bueno, entonces la descripción de la situación problemática es, en el marco del programa Cambia mi Casa del Ministerio de Vivienda y Fonvivienda en Colombia, la ausencia de mecanismos efectivos de articulación entre los actores involucrados en la ejecución de los proyectos de mejoramiento de vivienda, como ministerio, entes territoriales, operadores, proveedores y comunidades, ha generado sobrecargas operativas, retrasos en la ejecución y fallas en el control de calidad, lo que limita la eficiencia y compromete el impacto social de la política pública. ¿Sí? Entonces, claro, ahí pones una cita. ¿Cuál es el impacto social de la política pública, cierto? Una cita ya del programa, cómo se creó. Cuando hablemos en el marco del programa Cambia mi Casa del Ministerio de Vivienda y Fonvivienda en Colombia, pones una cita para que nos refiramos allá a qué decretos crearon ese programa y todo eso. ¿Oíste? Sí, señora. Entonces, esta situación pone en evidencia la necesidad de diseñar e implementar herramientas estratégicas de integración y coordinación en consonancia con las buenas prácticas de la gerencia de proyectos propuestas por el PMI. ¿Sí? Entonces, ahí está más o menos hecha la descripción, como decíamos allá en caracterización, ¿no? Describa la situación problemática. ¿Sí? Sí, Ahora, con el proceso que estamos haciendo de refinamiento, este pedacito, esta parrafadita se puede incluir dentro de los elementos que hay del planteamiento del problema. Por ejemplo, a nivel local, cuando hablemos de lo general a lo particular, ¿cierto? Cuando hablamos en el mundo, ¿qué está sucediendo con una problemática como esta? ¿Cierto? En el continente, ¿qué sucede con una problemática? Ah, bueno, en Colombia, ¿qué sucede con una problemática como esta? Entonces aquí se añade esta parrafadita que te pongo ahí, ¿sí? Que era la que supuestamente estaría ya en caracterización. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces todo debidamente, recordemos que no vamos a poner nada que no esté sustentado en literatura. Listo. Entonces, ¿cuál es el problema central? La falta de articulación entre los stakeholders en la ejecución del programa Cambia mi Casa, lo cual limita la eficiencia operativa, genera retrasos y compromete el impacto social de la política pública de vivienda. ¿Sí? Ese es el problema central. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿cómo serían los cuestionamientos allá de caracterización? El qué, el por qué, el para qué y el cómo. ¿Sí? Recordamos que cuando tú lo estés mostrando, tienes que hacer el mapita conceptual ese, ¿no? Entonces lo haces de acuerdo ya con esto. Entonces, cuando estés haciendo esas preguntitas, recuerda que viene barrido de izquierda a derecha, es decir, que empiezas por el qué, luego el por qué, luego el para qué, y lo último es el cómo, que es la solución. ¿Oíste? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué? Vuelve y juega, cuál es el problema, ¿no? La ausencia de mecanismos efectivos de integración y coordinación de los diferentes actores del programa, ¿cierto? Como ministerio, entes, lo que definimos allá del programa. ¿Sí? ¿Por qué es un problema? Porque esa desarticulación genera sobrecargas operativas, cuellos de botella contractuales, retrasos en el cronograma y dificultades en el control de calidad, afectando la sostenibilidad e impacto social del programa. ¿Sí? ¿Para qué se tiene que resolver? ¿Cierto? Entonces, para garantizar una gestión estratégica más eficiente que optimice los recursos, cumpla los tiempos establecidos y logre el impacto social esperado en la mejora de condiciones de habitabilidad de los hogares vulnerables. ¿Sí? ¿Y cómo se va a solucionar? Entonces, más o menos como habíamos dicho el otro, pero ahora
enfocado específicamente a este programa. Dice, mediante el diseño de un modelo de gestión estratégica de integración y coordinación de stakeholders alineado con las buenas prácticas del Project Management Institute que permita sincronizar planificación, ejecución, seguimiento y comunicación. ¿Ya? Entonces necesitamos sincronizar todo eso. La planificación, la ejecución, el seguimiento y la comunicación. ¿Sí? Con base en ese modelo tenemos que sincronizar todo esto. ¿Sí? Porque para que sea todo un todo, ¿sí? No Sí, sí, digamos claro. que los problemas se están presentando en la ejecución, pero cuando los problemas se presentan en ejecución, una falla en la planificación, ¿sí? Sí, señora, claro. Bueno, entonces el título de la investigación te propongo este, modelo de gestión estratégica para la integración de stakeholders en proyectos de mejoramiento de vivienda social en Colombia. 2 puntos. Caso de estudio, programa Cambia mi casa. ¿Te Ok. parece bien? Sí, sí, señora. Sí, sí me parece bien. Yo tenía la duda de si había que colocarlo justamente el caso de estudio o dejarlo solo como modelo hasta Colombia, pues, o sea, era como Sí, una hasta duda que yo Colombia, tenía. pero si puedes utilizar datos propios de eso, si los puedes Sí, utilizar, sí, claro, le sí, señora. ponemos el programa Cambia mi casa, porque de hecho estamos hablando del Cambia mi casa desde el principio, ¿sí? Sí, 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 señora. Entonces sí tiene sentido, Entonces, claro. entonces, sí, y esto de todas maneras le va a aportar a ese programa y a otros programas de vivienda social y toda la cosa. O sea que es importantísimo. Sí, antes le haces una propaganda a ellos. Sí, 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 señora. Ok. Bueno, entonces los objetivos también, entonces ya tengo todos los objetivos. Entonces, objetivo general, diseñar un modelo de gestión estratégica para la articulación de stakeholders en proyectos de mejoramiento de vivienda social en Colombia, enfocado en la optimización de la eficiencia operativa, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y aseguramiento del impacto social esperado del programa, que el programa Cambia mi casa. ¿Sí? Ujú. Perdón, Tranquila, ay, qué pena. tranquila, profe. Eh, Ujú. entonces, sí, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 vamos O a hacer sea, un proponemos ese objetivo modelo general. de gestión estratégica para articular todos los stakeholders, ¿cierto? Sí, En señora. ese proyecto de vivienda social, ¿enfocado a qué? Entonces, ¿qué vamos a enfocar? Al final, estamos enfocados a la optimización en la eficiencia operativa, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y aseguramiento del impacto social esperado del programa Cambia mi casa. Al final, todas esas cosas se hacen en la planificación. ¿Sí? Claro. Bueno, objetivos específicos. Entonces vamos a ver los específicos. Primero, tenemos que analizar las limitaciones actuales en la articulación de stakeholders del programa Cambia mi casa. Entonces ahí vas a ver y cuentas toda esa problemática, ¿cierto? Cuando empieces a desarrollar esos que serán cuando estemos diseñando ya los instrumentos, ¿sí? Ujú. Cuentas la problemática de que la saturación, de que solamente se habían asignado unos y resultaron sobresaturados con otros y no supo cómo controlarlos y ta, 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 ta. Ese es el análisis que se va a hacer, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ¿para qué hacemos ese análisis? Para la identificación de causas y consecuencias en la eficiencia operativa. Bueno, segundo, examinar las buenas prácticas internacionales y lineamientos del PMI en gestión de integración y comunicación para el establecimiento de referentes aplicables al contexto colombiano. ¿Sí? Porque es que es muy claro allá el PEMBU con todas esas estrategias que propone para gestión de la integración. ¿Sí? Entonces, de ahí es que te vas a agarrar para poder entonces, ¿cierto? Articular este proyecto. Claro. Luego entonces vas a formular un modelo de gestión estratégica de integración de stakeholders para el perfeccionamiento de la planificación, o sea, realmente lo que se quiere es que la planificación quede perfecta, ¿cierto? De acuerdo con todo lo que se haya determinado allá. Y lo que vamos a perfeccionar es la planificación, la coordinación y el control de los proyectos de mejoramiento de vivienda. Bueno, cuarto, vamos a validar el modelo propuesto con expertos y actores clave para el aseguramiento de su pertinencia, aplicabilidad y potencial de impacto en políticas públicas de Colombia. De validación de expertos incluso ya lo veremos, porque en la validación se puede ampliar un poquito, porque si vamos de una vez a utilizar cosas del caso de mi casa, de transformar mi casa, cambia mi casa, entonces, ahí se combina no solamente
validarlo con expertos, sino también hacer una pruebita ya con eso que si los articula de esta manera y todo en chiquito, puede salir un prototipo bonito. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, bueno, listo. Y entonces viene el árbol de problemas. Entonces ya te lo articulé para que tengas ya el árbol de problemas. Entonces, ya sabes cuál es el problema central. Falta de articulación entre los stakeholders, listo. ¿Cuáles son las causas principales? Entonces ya también debilidades en la planificación estratégica, fallas en la gestión de la integración y coordinación, deficiencia en la gestión de adquisiciones y contratos y limitaciones en el monitoreo y control. Esas son las causas principales de que no haya articulación entre los stakeholders, ¿cierto? ¿Y cuáles son las consecuencias de que no haya articulación entre los stakeholders? Son de 1, 2, 3, 4 clases, ¿sí? Son de 4 clases, que son operativas. Precisamente tú decías que retraso en el cronograma de ejecución, cuellos de botella en el flujo contractual y de suministros, aumento de costos por reprocesos o demoras, ¿sí? De calidad y desempeño, disminución en la calidad de las obras y en la supervisión técnica, dificultad para garantizar los estándares de habitabilidad planteados, ¿sí? Sociales y de impacto, baja satisfacción de las comunidades beneficiarias, riesgo de pérdida de confianza en las instituciones públicas, reducción, como tú decías, ¿no? Que se quedaban como elefante blanco Sí, los proyectos, ¿cierto? sí, señora. Bueno, reducción del impacto social esperado en la mejora de condiciones de vida, o sea que a la larga metieron en el berenjenal a las personas y les prometieron el cielo y la tierra con el programa y al final, varaos. ¿Sí? Estrategias de sostenibilidad y de sostenibilidad, estratégicas y de sostenibilidad, que son consecuencias estratégicas de sostenibilidad, la ineficiencia en la ejecución de la política pública de vivienda, ¿sí? Entonces hay que tener claro que en la literatura debe ir la política pública de vivienda, ¿no? Allá, que este programa se rige por la política pública de vivienda, no sé qué, no sé cuándo, y para poblaciones vulnerables, ¿no? Eso Sí, tiene que quedar claro que eso viene atado ahí y es mandatorio para el proyecto. Bueno, débil capacidad de escalabilidad y replicabilidad del programa, porque con ese desorden, ¿cómo? Riesgo de que el déficit cualitativo de vivienda se mantenga sin cambios significativos. ¿Sí? Bueno, ahora viene la justificación de la investigación. Entonces, allá te pongo un letrerito en rojo también. El primer párrafo de esta justificación lo debes sustentar con la literatura propia del programa Cambia mi casa. ¿Sí? Los últimos párrafos los debes sustentar también con literatura que provendría de lo que se haría en el cuadro de análisis. ¿Sí? Allá de caracterización, que tú ya me mostraste que más o menos estructuraste en el cuadro de análisis, pues mira para que se articule bien y que, porque esta justificación tiene que ir sustentada también con literatura, ¿sí? claro, sí, señora. Entonces, ten en cuenta, de todas maneras, yo te pongo aquí unas referencias bibliográficas para que examines esas, a ver si de esas te sirven que puedan apoyar esta justificación. Ahí te doy una lista, ¿viste? Listo. Entonces, te buscan los artículos, los analizan y miran a ver en dónde pueden insertar las citas y todo que apoyen bien a esto. Entonces ahí hay una justificación de aporte a la sociedad y al desarrollo público, de aporte a la academia en generación de conocimiento, ¿sí? Sí, Ahí te doy unas guías más o menos de bibliografía, de aporte a la industria y a la gestión profesional, ¿sí? De aporte a la profesión y a estándares de gestión, ¿sí? ujú, Todo eso. En la justificación está y te pongo entonces ahí unas referencias para, vas a examinarla, la leen, no sé qué, y miren, sí, esta dice que no sé qué, entonces esta va a apoyar este parrafito de la profesión. Entonces vas y lo insertas allá, ¿sí? sí, Entonces, de señora. hecho, todas esas bibliografías que analices y toda la cosa, tiene que ir en Mendeley. Si utilizas Mendeley, te facilita después muchas cosas del proyecto, ¿no? Recuerda porque después vamos a hacer estado del arte con todas las de la ley. Entonces, todas esas referencias que hemos buscado, ¿cierto? Tenemos que tener presente que esta nos ofrecen esta cosa y esta otra cosa para de una vez construir entonces el estado del arte en el documento de la propuesta, ¿no? Sí, Bueno, señora. entonces ahí hay unas referencias que examinarás. Por lo menos te doy el título de los autores. Ahí miras entonces exactamente en qué tipo, unos son artículos interesantes y toda la cosa. Bueno, entonces vienen las
Ahora, ¿cuáles son las variables del sistema? Entonces, ya en el planteamiento que estamos haciendo en este semestre, ¿cierto? Del refinamiento del problema de investigación, ¿cierto? Entonces, ya hay que identificar las variables. Entonces, miremos a ver qué variables son las que hemos identificado, porque de acuerdo al título que le hemos dado, ¿cierto? Tenemos entonces varias variables, ¿cierto? Por ejemplo, variables independientes, variables independientes. Entonces, una variable independiente es la articulación o integración de los stakeholders, ¿cierto? Entonces, esa variable independiente es la sombrilla, ¿sí? Es la sombrilla sobre las que se van a medir las variables dependientes. Entonces, claro, ¿cómo sé yo que efectivamente mi proyecto hace una articulación, una integración con ese modelo? Cuando haga esto, identifique los indicadores, le dé valores a los indicadores de las variables independientes, de las variables dependientes, ¿sí? Sí, sí. Bueno, entonces la sombrilla, ya sabes, entonces la variable de independiente se llama articulación o integración de los stakeholders, ¿sí? Y las dimensiones que tiene esta variable, entonces, ¿qué cubre esa articulación? Entonces, tiene varias dimensiones. Entonces, tenemos la gobernanza y los roles, la comunicación y participación, la coordinación interinstitucional, la alineación estratégica y los soportes de sistemas de información, ¿sí? Tanto los sistemas de información del PMI como los sistemas de información que deben tener allá el proyecto, los sistemas de información privados, ¿no? Los que tienen el proyecto propio de vivienda, ¿sí? Deben tener sistemas de información que se puedan consultar y que le aporten a los proyectos, ¿cierto? Sistemas de información del programa. Recuerda ¿qué es un programa, no? ¿De acuerdo que les mandé leer allá lo de generación de valor? Allá en generación de valor les presenta toda la estructura de que una organización puede ser un país, ¿no? Sí. Dentro del país, ¿qué hay? Dentro del país hay otras organizaciones y dentro de cada organización maneja los proyectos a través de programas, ¿cierto? O sea, los programas manejan un conjunto de proyectos, ¿sí? Y Sí, así sucesivamente. Entonces, tiene una jerarquía interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un programa, quiere decir que se manejan diferentes proyectos, ¿sí? Bajo la sombrilla esa de la vivienda social, ¿sí? Bueno, entonces todas estas dimensiones son las que se van a manejar aquí en esta articulación, ¿no? Entonces, articulación. Bueno, y ahora miremos cuáles son las variables dependientes. Entonces, una variable dependiente se llama desempeño del proyecto de mejoramiento de vivienda, ¿sí? Entonces, si tú ves porque puedes decir, pero yo de dónde saco esas variables, yo no las veo en ningún lado. Ah, pero es que si miramos qué es lo que estamos diciendo en el título del proyecto, ¿sí? En el título del proyecto estamos metiendo todas las cosas que queremos que haga, ¿cierto? Gestión estratégica, integración en proyectos de mejoramiento de vivienda social, ¿cierto? Entonces, no más gestión estratégica para la integración de stakeholders cubre muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, queremos en proyectos de mejoramiento de vivienda, no más esa estructura orientada que es el mejoramiento de vivienda, ¿sí? Quiere decir que ya hay unas bases de construcciones vulnerables y toda la cosa, y se va a hacer el proceso de mejoramiento de la vivienda. Y esta integración, la gestión estratégica para la integración, tiene muchísimos elementos, ¿sí? Y maneja diferentes variables, ¿sí? Porque recuerdo que la variable independiente es la sombrilla, que es la gestión estratégica, pero de ahí para allá dependen unas variables, ¿sí? Existen unas variables que son dependientes de esta, y entre Claro. esas pues son las que te estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, miremos que según las variables dependientes yo tengo que identificar después cómo las voy a medir, ¿no? Pero por ahora identificarlas y definirlas, porque hay que, primero las identifico y luego las defino. Claro. Entonces, listo. La variable desempeño del proyecto de mejoramiento de vivienda, ¿cierto? También tiene como la eficiencia operativa, ¿sí? La calidad técnica, el valor social, ¿cierto? Que le da al usuario y el impacto en la política pública. Esas serían las dimensiones de esta variable que se llama desempeño del proyecto de mejoramiento de vivienda, ¿sí? Listo. Otra variable, ¿sí?
que es esto, bueno, yo diría que está entre la independiente y las dependientes, que son las variables intermedias o moderadoras, ¿no? Por ejemplo, hay una variable que se llama madurez en gestión de la integración. Bueno, esto te lo digo es porque he mirado allá cómo es la gestión de la integración de Ujú. stakeholders, ¿cierto? Sí, Allá señora. en el PMBOK, ¿sí? Sí, sí, Entonces, señora. hay unas variables mediadoras como la madurez en gestión de la integración, ¿cierto? Como la capacidad operativa instalada, como el uso efectivo de los sistemas de información del PMI, ¿sí? Esas son las variables mediadoras, ¿no? Y hay unas variables que son moderadoras, como la complejidad del modelo híbrido público-privado, ¿sí? Recuerdas que Sí, tú siempre decías, pero es que sí, eso es difícil, es complejo, poder trabajar con esos proyectos así. Ah, bueno, listo. Entonces hay una variable moderadora, ¿sí? La complejidad del modelo híbrido privado, ¿cierto? Como el número de actores o de contratos, los niveles de descentralización, no sé qué, no sé cuántas, ¿cierto? El contexto territorial, ¿sí? Las normativas o lineamientos del programa, todo eso forma parte de esas variables que son moderadoras del proyecto, ¿sí? Y entonces hay que considerarlas. Bueno, sí, señora. entonces, eso sería las. Ahora vamos a mirar entonces más adelante, voy a ver si alcancé. Sí, sí, alcancé. Alcancé a sí, alcancé más o menos a hacer la descripción para que tengas el marco conceptual, pero lo importante es que sepas de qué se trata cada variable porque hay que mostrarlas allá, ¿no? Esto, María Luisa. Sí, señora. ¿Cuáles son las variables? Entonces, recuerda que en el planteamiento del problema, la definición de variables, luego viene ¿qué? El árbol de problemas, la definición de variables, luego viene el árbol de problemas, luego viene, no, perdón, definición de variables, luego viene el análisis de lo global a lo particular, ¿recuerdas? Luego Sí, viene el árbol de problemas, luego del árbol de problemas viene el diagnóstico y luego viene el control del diagnóstico. Todos esos elementitos son los que se van a mostrar en esa diapositiva resaltándose, puedes poner una guía y clic y te sale toda la explicación de manera resumida de cada cosita, ¿no? sí, señora. Bueno, entonces, para eso estará la definición. Ahí también te he definido y te he puesto algo de bibliografía para que examines, ¿sí? Y mires también, con base en la experiencia que tienen ustedes en ese proyecto, qué más se puede complementar, ¿sí? ¿Qué más se puede complementar? Y qué literatura más se puede añadir. Yo creo que en partes del discurso que estemos dando de estas variables, hay que poner siempre bibliografía referente al programa propio de mi casa, cambia en mi casa y todas esas cosas, ¿sí? Bueno, Ok, sí, señora. entonces listo. Te defino las variables, ¿sí? Sí, Te defino las variables. Listo, te doy una guía ahí de referencias bibliográficas. Listo, entonces te doy ahí ya la guía grande del marco conceptual para que no te vares de las variables. Ah, bueno, cada variable te digo cuál es el alcance en la investigación, ¿no, María Luisa? ok. Porque claro, hay que mostrar que la investigación va a estar controlada, ¿no? Entonces vas a decir, mire, de esta variable lo que se va a medir es esto y esto y esto hasta aquí. No se medirán estas y estas y estas y estas cosas. ¿Sí? Sí, señora. Entonces el alcance para cada variable también ahí te lo he puesto. De tal manera que solamente se pongan pilas a analizar y vayan desarrollando. ¿Listo? Entonces, a ver qué más te conseguí para soporte al proyecto. Ah, bueno, entonces, listo, la metodología, tú ya sabes que es un diseño mixto, ¿cierto? Que se base, la metodología, sí, de acuerdo con la metodología, que eso ya lo habías averiguado, ¿cierto? Que era diseño mixto, que se Sí, iba a hacer señora. en lo cualitativo, en lo cuantitativo. Bueno, verifica, yo ahí te recomiendo también, pero verifica con lo que ya habías puesto. Perfecto, sí, señora. A ver qué más.
Esto, las variables, esto, el marco, las referencias y ya. ¿Listo? Entonces, con eso te termino este documentito, María Luisa, y yo creo que te pones pilas, Sí, señora, porque ¿sí? trabajo es lo que hay que ir para adelante, sí, señora. Eso. Entonces, yo te lo termino ahora, Ujú. ahora que después de que tengo la otra reunión con otro grupo, y entonces apenas lo tenga atrás, te lo cuelgo allá, ¿oíste? Listo, sí, Y te señora, yo estoy cuelgo pendiente. la grabación de esto, pero si tienes alguna pregunta, otra pregunta, No, pues si de pronto ya organizando toda la información y verificando la bibliografía se me prende alguna pregunta, yo por el Trello o por el correo se la voy haciendo bueno, bueno, llegar bueno, enseguida para estar bueno, pero como, entonces recuerda la estructuración de la presentación, ¿no? sí, sí, señora, la tengo Eso, muy presente y ya descargué la plantilla que habíamos visto la semana pasada eso, para poder poniéndole el ponerlo titulito todo. de Ujú. la tabla de contenido, el título del proyecto, ya que tienes título proyecto, entonces título del proyecto, ¿sí? Sí, sí, Y, exactamente. y fíjate que ya hay una articulación clara de para dónde se va, ¿sí? ¿Cuál es el Sí, claro. producto? ¿Mm? Y es un aporte interesante, entonces, para ese tipo de proyecto y la solución de esa problemática grande que ustedes han identificado, ¿sí? Sí, sí, señora. Entonces, Bueno, profe, muchísimas gracias. Ya con todo esto es no más que me siente yo a organizarlo y a trabajarle bien, bien a todo. bueno, María Luisa, háblate con Fabio, ¿no? Con Fabio, Porque, ok. porque Fabio tendrá que hacer de este proyecto allá todo lo que corresponde En a la caracterización. caracterización, ¿no? Y sobre todo manejar todos los conceptos de investigación, porque es que el problema de Fabio es que nada de investigación me puso. Y Sí, aparte de sí, eso no sí. hizo Trello, Sí, sí, se quedó muchísimo con el Trello en ese momento, ¿sí ¿cierto? ves? Entonces, claro, el Trello para mí es la herramienta de la gestión de aprendizaje. O sea, según lo que yo vea cómo van actuando y toda la cosa, eh, puedo saber si efectivamente saben del cuento, han generado los productos, saben controlar el tiempo de ustedes, ¿cierto? Todo Sí, así eso es. han generado conocimiento, qué conocimiento y han reflexionado frente a todos los aprendizajes. Para mí es importantísimo el Trello, ¿sí? Sí, sí, señora. Y yo Sí, creo que tiene para ustedes, al fin y al cabo, el Trello es una herramienta buenísima, no solamente para este curso, sino para gestionar los proyectos en los que sí, ustedes trabajan, no, ¿cierto? sí, total, total, o sea, la coordinación y la parte de uno poder tener como todas las actividades, poder listarlas, poder compartirlas con el equipo de trabajo es fundamental. Eso. Más ahorita que uno trabaja virtual y presencial y con gente por allá, eso es Eso, importantísimo. eso. Y que tú pones todas las actividades y ya se manejan en el Trello y tú vas viendo tu equipo cómo va. Ah, listo, tienen Exacto, los entregables listos porque estos entregables son la entrada para el otro equipo. Entonces muestre a ver si eso lo tienen a tiempo y toda la cosa. ¿Sí ves? sí, Eso es claro, una cosa súper importante. así es, sí, señora. Mm. Muchísimas gracias, profe, por el tiempo y todas las indicaciones que me quedaron ya ahí pendientes. Bueno, María Luisa. Entonces también ese trabajito lo tendré ahora de fin de semana. Y es que como ya investigué bastante del proyectico, y ya más o menos tengo la justificación y por qué esto, voy a escribir el paper, ¿oíste? Ok, ok, sí, Bueno, listo. bueno, María Lisa. Bueno, profe, Entonces, que tenga un feliz día, que le rinda y gracias. seguimos hablando pues, en la clase. Bueno, Listo, estamos en contacto. Gracias, profe. Hasta luego. bueno, chaito.